observatorio que fue creado hace 5 años por el equipo de investigación Nuevas Formas Políticas, que tiene sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Y este año el observatorio fue desarrollado como una iniciativa conjunta del equipo con el programa de Instituciones Políticas y Gobernabilidad Democrática de Flaxo y la revista Criterio. El observatorio se propuso desde que fue creado constituirse como un espacio de reflexión, de deliberación acerca de temáticas vinculadas con los procesos electorales y los lazos de representación política. Y en ese sentido nos interesaba que el observatorio fuera un espacio de intercambio entre actores por fuera, incluso del ámbito académico, con los propios protagonistas, por partidos, dirigentes de estos partidos, ciudadanos, encuestadores y analistas. Nuestro equipo de investigación se dedica hace 15 años al análisis de los lazos de representación política y las transformaciones que esos lazos han experimentado desde la redemocratización, y en ese sentido nosotros trabajamos a partir de una serie de hipótesis y hacemos trabajo de campo en distintas localidades del país. Y en ese sentido el foco de nuestros estudios ha sido estudiar esas transformaciones de los partidos y el modo en el que ciudadanos y representantes se vinculan a partir de esas transformaciones, de partidos que han perdido parcialmente su capacidad para configurar, constituir identidades partidarias duraderas, estables en el electorado, y también el fenómeno de emergencia de liderazgos de popularidad que se vinculan, digamos, hacen un uso de esos partidos como dispositivos electorales, pero luego de los procesos electorales vemos a esos partidos con menores niveles de funcionamiento interno, vida orgánica interna, y en ese sentido, a partir de ese diagnóstico que nosotros hacemos de un voto volátil, de un electorado muy autónomo respecto de esas organizaciones partidarias y de elecciones con crecientes niveles de incertidumbre y de definiciones políticas que se constituyen en las últimas semanas de campaña, consideramos que este espacio del observatorio es un complemento absolutamente necesario para nuestros estudios, y en ese sentido también este año esta iniciativa conjunta con este programa de Instituciones Políticas y Gobernabilidad Democrática de la Flaxo resultó en una experiencia muy rica para nosotros. El programa, que está dirigido por Diego Reynoso, se dedica por su parte a estudiar el diseño institucional y los efectos y la interacción que ese diseño institucional tiene con los actores políticos, y lo hace desde un enfoque que considera que la política, más allá de otros factores, de factores sociales, económicos, culturales, tiene un peso específico como determinante para explicar propiamente lo político. Y por último, la revista Criterio desde 1928 ha sido un espacio de muy ricos y significativos debates sociales, políticos, culturales, incluso religiosos. Bueno, en esta primera sesión del Observatorio Político Electoral, en esta segunda sesión, estamos continuando con lo que iniciamos en junio de este año, que fue una sesión de encuestadores que iban a analizar el proceso de las primarias y el modo en el que las primarias iban a mostrar estos lazos de representación política transformados. Fue una sesión que contó con la presencia de Carlos Fara, de Ricardo Rubier, de Manuel Moray Araujo, y en esta segunda sesión nuestro propósito fue reunir 3 panelistas fundamentales para analizar las primarias luego de las mismas, para analizar esta primera experiencia de las PASO desde el diseño institucional de la ley, y cómo ese diseño fue interactuando con la práctica política, ¿no? Y en ese sentido, y con la elección como proceso práctico. Y en ese sentido emergen algunos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué modo la ley se proponía un fortalecimiento de los partidos y en qué modo lo logra o lo está logrando? ¿Qué transformaciones puede experimentar la representación política a partir de esta nueva ley? ¿Qué particularidades novedosas o incluso inesperadas aparecieron en el proceso electoral de las PASO en términos de la relación entre la ciudadanía y sus representantes? ¿Cómo quedan configuradas las elecciones generales de octubre a partir de esta primera experiencia de las primarias? ¿Y qué incidencia tuvo o podría tener en el futuro también la ley
sobre la propia vida interna, funcionamiento interno de los partidos. Bueno, estos interrogantes y muchos otros emergen a la hora de analizar esta primera experiencia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y el propósito de esta sesión, por lo tanto, es una reflexión sobre esa interacción, sobre el modo en que la ley, tal como fue diseñada, interactúa con el proceso político y el proceso electoral práctico y en un contexto de lazos representativos sustantivamente transformados desde la democratización. Bueno, le dejo la palabra a Diego Reynoso para que presente a nuestros panelistas. Bueno, yo estaba ocupado con el tema de software que logramos hacer reaccionar al mouse, pero tenemos algunos problemas y mientras tanto nos van a venir a auxiliar. Pero bueno, para mí es un honor darles la bienvenida a nuestra casa de estudio. No voy a repetir, digamos, las anteriores actividades que hicimos, pero esta es una actividad que nos gusta mucho realizarla, sobre todo por nuestros socios, digamos, del Instituto Gino Germani, con los que estamos llevando adelante estos eventos. En esta ocasión, los tres panelistas que invitamos están vinculados directamente, de alguna manera, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y los voy a mencionar, los voy a presentar en el orden en que van a tener la palabra, pero voy a presentar en general a todos y después les doy la palabra. En primer lugar, el doctor Santiago Corcuera, que es juez de la Cámara Nacional Electoral, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, además es maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. ¿No? ¿Tenía ese...? Bueno, encantado. Bueno, ahí entonces digo. Es correcto lo de la Universidad Iberoamericana, ¿verdad? No, la verdad no desarrolló una buena presentación. Es juez de la Cámara Nacional Electoral. Entonces me voy a seguir avanzando porque estimo que el dato sí, seguramente que tengo es cruzado. A continuación, el doctor Alejandro Tulio, es director nacional electoral de la República Argentina, es abogado. Además ha hecho estudios, ha hecho posgrados también en temas internacionales. Actualmente es candidato a doctor en Derecho y desde el 2001 es director nacional electoral de la República Argentina. Tiene actividad como docente en varias universidades de la República, ha publicado muchos libros vinculados con el tema electoral y político. Además fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora y fue secretario adjunto del bloque de la Unión Cívica Radical, si bien tengo entendido acá, en la Convención Nacional Constituyente. Y en tercer lugar, Julia Pomares, que es directora del programa de Política y Gestión de Gobierno, es candidata a doctora por la London School of Economics, es máster en Política Comparada, métodos de investigación, también es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, tiene también una trayectoria en la gestión pública y ha trabajado también bastante el tema de las cuestiones electorales desde el rol que tiene en CIPEC. Bueno, tenemos que abrir, ¿sí? Vamos a abrir, ya podemos abrir el... pero podemos empezar la presentación del doctor Santiago. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo único que digamos, agregaría de lo que creo útil de mi currículum en esta presentación es que yo tengo indiscutiblemente una impronta judicial. Entonces, por varias razones, he pedido hablar primero para que después las valoraciones, las conclusiones y las lecturas queden a cargo de terceros que están presentes en esta mesa. Por lo tanto, lo mío va a tratar de ser lo más ascético y menos comprometido en las valoraciones posibles. Por otra parte, les cuento que me dedico a las cuestiones electorales desde la perspectiva del Poder Judicial desde el año 84, hace mucho tiempo. La primera cuestión, entonces, era aclarar un poco que no voy a estar a la altura del título de esta convocatoria, porque posiblemente no pueda trabajar sobre un balance concreto de la norma. Yo les voy a contar lo que es un primer saldo de la aplicación de la norma en un contexto, por cierto, muy próximo, lo cual tiene un valor en sí. ¿Qué fue lo que elegimos? Concretamente en el orden federal, el 14 de agosto pasado, en todo el territorio nacional, candidatos a presidente y vicepresidente, en los 24 distritos candidatos a diputados nacionales y en 8 provincias candidatos a senadores nacionales.
Ahora bien, para que ustedes tengan ideas de cargos, ahí tienen, en juego había 130 cargos de diputados nacionales, senadores 24 en juego, y para que ustedes tengan una idea también de la logística electoral, había 12.800 y pico lugares de votación, repartidos en 89.000 mesas, lo cual importa 147.833 autoridades. Con respecto a fórmulas, el presidente y vicepresidente de la Nación, ustedes saben que hubo 10, todas se presentaron sin competencia interna. Con respecto a diputados nacionales, hubo 1.551 precandidaturas. Y con respecto a senadores nacionales, 148 precandidaturas. Con relación a los datos de padrón electoral, ustedes van a ver ahí los datos de participación, que son particularmente altos y particularmente interesantes para quienes hagan una lectura de estos datos, toda vez que ustedes van a ver que en el año 2003 tuvimos un 78,23 participaciones, en el 2007 76,12, y en estas primarias, muy por encima de lo que se esperaba, un 78,67%. De donde podemos decir que estamos incluso entre los niveles más altos de participación en elecciones ya presidenciales, no comparando con las legislativas, que habitualmente son bastante más bajas. Con respecto al régimen de simultaneidad, que es un tema en sí mismo, que creo que hubiese merecido en algún momento una reflexión mayor, es importante que tengamos en cuenta que hubo elecciones primarias simultáneas en 4 provincias. En 4 provincias de modo bastante diferente. En la provincia de Buenos Aires, donde se adhirió un régimen de un modo absoluto, o casi total, incluso en materia de distribución de espacios de medios de comunicación, lo cual fue una novedad sobre la que después seguramente Alejandro va a extenderse. En Entre Ríos, en una situación peculiar, porque eran elecciones internas simultáneas, pero en un régimen que no era idéntico a nacional, un régimen donde, entre otras cosas, quien presentaba lista única no participaba de la interna. En esto se parecían bastante a las que supimos conocer en el año 2005 y nunca fueron ejecutadas. Y en el caso de San Luis y San Juan, sí tenemos simultaneidades más ortodoxas. Con respecto al caso de la provincia de Buenos Aires, es importante que ustedes tengan en vista que se oficializaron 1.377 listas, 10 listas para gobernador y vice, 49 listas para senadores provinciales, 44 listas para diputados provinciales, 1.274 listas para categorías municipales, y las boletas realmente en este punto contaban con 9 categorías de cargos distribuidos en 6 segmentos. Este es un tema sobre el que muchas veces me habrán escuchado hablar, por lo menos aquellos con los que tengo una interacción bastante frecuente, en el sentido de la incompatibilidad de estos regímenes tan sofisticados con el sistema de expresión de sufragio que aún la Argentina sigue utilizando, que es el sistema de boleta múltiple, etc. Ahora bien, me voy a detener en un caso paradigmático que es Quilmes, porque Quilmes fue un partido con unidad geográfica particularmente competitivo en la provincia de Buenos Aires, donde se presentaron 28 listas, 26 precandidatos a intendentes, 308 precandidatos a concejales, 200 precandidatos para concejales suplentes, 129 precandidatos a consejeros escolares, y así podría decir. Para que ustedes tengan idea de la magnitud, en el partido de Quilmes hay 222.000 electores, hubo votos positivos 287.000, 37.000 votos en blanco, y la verdad es que a pesar de eso sobrevivimos. Allí usted tiene una distribución medianamente detallada de lo que fue la distribución del voto en ese partido de la provincia de Buenos Aires. Con esto que estoy tratando de trasuntar, la gran complejidad en los contextos de verdadera competitividad. Estos datos están a su disposición en la página de la Cámara Nacional Electoral. Ahora bien, con respecto al tema de los espacios de los medios de comunicación audiovisual, lo cual es toda una novedad, debe marcarse que en la provincia de Buenos Aires el gobernador decidió
incorporarse al régimen de simultaneidad también en este capítulo, lo cual fue verdaderamente una novedad. Y debo decirles que en este punto el problema ha sido mucho menor a lo que nosotros pensábamos. Fue mucho menor en cuanto a la conflictividad previa, y fue también muchísimo menor en cuanto a la conflictividad posterior al proceso electoral. Nosotros pensamos, teníamos la certeza de que iba a haber planteos con relación al acceso a los medios de comunicación masiva. Por una parte, creo que el doctor Tulio lo hizo impecablemente, pero además de eso, creo también que los actores políticos no tomaron real conciencia del procedimiento en el que estaban inmersos. Si ustedes me permiten, yo lo que advertí en todos los actores es un conocimiento lejano de la norma hasta que se encontraron inmersos en el proceso de modo muy comprometido. Por ejemplo, a nosotros nos sorprendió muchísimo ver que los candidatos a gobernadores le trajeron espacios a los medios de comunicación a los candidatos en el orden federal y que no hubo planteos ni con relación al decreto del Poder Ejecutivo que se incorporó en el proceso de simultaneidad en este punto, ni tampoco por parte de los partidos federales que hubiesen podido considerarse agraviados porque tenían menos espacios en los medios de comunicación. Con esto les digo, realmente esto es muy llamativo para nosotros. Creemos que en futuros procesos seguramente estos temas van a ser objeto de mayor debate. Por otra parte, hay un trabajo de CIPE que también nos llama la atención en cuanto a que los resultados, de acuerdo a los estudios que ustedes hicieron, plantearon cierto nivel de equidad en la competencia electoral y en la comunicación. Ahora bien, con respecto al sistema de partidos, debo decirles que desde la sanción de la 26.571 hemos evidentemente sufrido un cambio sustancial en cuanto al cuerpo de partidos. Allá en diciembre del 2009 teníamos 713 partidos, estoy contando distritales y nacionales distintamente. En agosto del 2011 llegamos a tener 532, lo cual importa una reducción de algo más del 25%. Por otra parte, lo que sí pudimos observar es que ha habido un gran incentivo hacia la fusión del partido político, lo cual evidentemente era un objetivo implícito de la norma, como también a la participación en alianzas de los partidos políticos, lo cual no es nuevo en nuestra historia política, pero sí por lo menos es muy claro en este supuesto, sobre todo cuando uno mira las causales de caducidad hacia adelante. Luego, otro tema que me parece particularmente trascendente es la aplicación del piso mínimo para participar en las elecciones generales, cuya constitucionalidad sí en este momento está siendo objeto de cuestionamiento, por lo cual no voy a emitir una opinión demasiado precisa, pero sí debo decirles que tiene un impacto enorme sobre lo que va a ser el devenir posterior en materia de caducidades, toda vez que a ustedes no se les escapa que aquellos que no llegan al 1,5 no participan de la elección general y por lo tanto no computan en la segunda elección para poder permanecer dentro del sistema de partidos. Con respecto a totales de presidente y vicepresidente, yo para empezar querría desmitificar algunas cosas, porque por ejemplo se dijo que había más votos en blanco de lo que habitualmente esto produce, y debo decirles que no es así, que de acuerdo a los datos que nosotros tenemos en la elección, digamos, del 2007, el número de votos en blanco fue superior y sustancialmente superior al del 2011. Exacto, y no estoy mencionando las anteriores, pero realmente es llamativo. Lo que me llama mucho la atención es que los medios de comunicación hayan insistido mucho con teóricamente una expresión de la ciudadanía en blanco, cuando en realidad si uno compara datos que son por otra parte públicos y muy fácil de comparar, uno advierte que no es tal como se viene explicando.
En cuanto a las fórmulas que pasaron a la elección, en la elección presidencial, debo decirles que por otra parte también fue muy alto el nivel de superación del 1.5, porque de las 10 fórmulas pasaron 7. Y honestamente bastaba ver el empeño que ponían a la hora de la distribución de la boleta para darse cuenta que había muchos de ellos que no tenían real intención de pasar a la elección general, que evidentemente estaban cumpliendo un rol o buscando un incentivo colateral que no se vinculaba con la elección general, por lo menos en uno o en dos de las fórmulas que estaban pretendiendo pasar a la elección en materia de presidente de la Nación. Con respecto a el caso de diputados y senadores nacionales, ustedes ven ahí también cuántas listas se hallaron habilitadas, de las 249 de 155, y con respecto a senadores, de las 6844. Voy a detenerme ahora en algunos ejemplos bien significativos en cuanto a los distritos. Provincia de Buenos Aires, tal vez el más complejo y el más difícil, ¿sí?, en el proceso. Ustedes verán que de las 13 agrupaciones presentadas, 6 participan individualmente, 7 en alianza y 7 superaron el 1.5. No los voy a aburrir con los datos de Capital Federal, Córdoba y La Rioja, aunque La Rioja lo suelo utilizar como ejemplo para mostrar que tal vez es la provincia donde hubo menos superación del 1.5, o sea, candidatos que no llegan a la elección general de octubre. Pasaremos por Mendoza y Santa Fe e iremos rápidamente a lo que pueden ser mis consideraciones generales. Indiscutiblemente, en materia de fortalezas, podemos decir que nos sorprendió a todos gratamente los niveles de participación en la elección. Nadie, incluso en las evaluaciones más generosas, esperaba un 78,67% de participación en la elección. Entonces, primera constatación, y sobre todo después de una sucesión de procesos electorales, y contrariamente a lo que tratan de imponernos, la gente no se aburre de votar, lo cual es muy bueno para nosotros en la medida en que vivimos de esto. Después, en segundo lugar, hay indiscutiblemente un inicio de un ordenamiento en el espectro político. ¿Qué quiero decir esto? Que indiscutiblemente hay cierto nivel de agregación política partidaria que se va produciendo. Yo me atrevería a decir que vamos a ver qué grado de estabilidad tiene esa agregación, pero por lo menos hay una agregación en marcha. Luego, indiscutiblemente también hay un mayor nivel de legitimación de los candidatos, por lo menos así se los percibe comúnmente, principalmente en las categorías donde hubo competitividad. Eso está claro. Me atrevo a decir sobre todo eso en la provincia de Buenos Aires, donde sí hubo una competitividad muy alta en los cargos de concejales e intendentes. Luego, podemos decir que hemos logrado de algún modo que el ciudadano participe en el proceso de selección de candidatos y por lo tanto reduzcamos la atomización y, en último caso, lo que es para nosotros algo así como el veneno de todos los procesos electorales, el residuo electoral, cuando uno aplica cruelmente el DONT después de la elección general. Por lo menos eso esperamos después de octubre. Ahora bien, ¿cuáles son las constataciones que no nos gustan? Y la primera es la falta de competitividad en las categorías nacionales, que indiscutiblemente impusieron una práctica, una lectura, a mi modo de ver, bastante equivocada por parte de algunos partidos o alianzas, en el sentido de ir con candidaturas únicas. Después, que la conjunción de este sistema, que es un sistema sofisticado, con un modo de expresión del sufragio que tiene muchas debilidades, importó un altísimo nivel de riesgo en los procesos. Luego tuvimos en la práctica una altísima complejidad a la hora de completar actas de escrutinio, certificados y toda la documentación electoral,
Justamente eso se desprende por una parte de la sofisticación del proceso y de la complejidad del sistema de expresión de sufragio, lo cual importó en la práctica también muchas complicaciones a la hora del escrutinio provisorio, que no tuvieron correlato en los números prácticos, pero que sí fueron motivo de cuestionamientos y de legitimaciones. Y en este punto debo decirles que también los contextos son importantes para evaluar los éxitos o los fracasos de estos procesos, y en este punto debemos aceptar que este contexto fue particularmente favorable para poder llevar adelante el proceso electoral en curso. Si hubiésemos tenido una mayor conflictividad, la pregunta es si hubiéramos podido terminar un escrutinio definitivo en 17 días, como lo prevé la norma implícitamente, y más allá de que la oficialización se debe hacer ante los mismos órganos que tienen que hacer el escrutinio. Y por último, también notamos que hay una fácil deslegitimación del sistema por la mayor participación del Poder Ejecutivo a lo largo de diferentes etapas. Lo que observamos es que hay como un sencillismo en los actores políticos a la hora de deslegitimar el sistema, simplemente porque el Poder Ejecutivo participa en él en diferentes etapas. Ustedes me dirán, usted está proponiendo una modificación de las atribuciones, usted está proponiendo un esquema de cierta autonomía, usted está proponiendo la transferencia de la competencia. Yo no estoy proponiendo nada. Yo lo que les digo es que constato que los actores políticos tienen un argumento muy sencillo, que es decir, el Poder Ejecutivo está comprometido con el proceso porque es actor y al mismo tiempo parte en el proceso. Por último, a mí me queda una gran incógnita después de este proceso, es ¿qué hacemos con los padrones de afiliados? Porque a ustedes no se les escapa que los padrones de afiliados no fueron los que definieron los universos electorales de este proceso electoral, ¿sí? Y quedan pura y exclusivamente acotados a la elección de autoridades partidarias. Ahora bien, yo sigo preguntándome si el justicialismo es un partido de masa que tiene 3,5 millones de afiliados, y me sigo preguntando también si el radicalismo cuenta hoy con 2,700,000 afiliados, como nosotros los tenemos registrados. Indiscutiblemente hay allí un problema. Es necesario trabajar seriamente sobre estos, datos. Tenemos que afrontar definitivamente una redefinición de los partidos, y creo que para afrontarlo, y más allá de todos los actos voluntaristas que se puedan hacer desde el Estado, indiscutiblemente hay que trabajar sobre el universo de los partícipes de estas especial naturaleza de asociaciones que son los partidos. Creo que esto es cuanto les puedo decir. El resto son lecturas que seguramente van a ser mejor aquellos que me acompañan en el debate. Gracias. Muchas gracias.